830 y por Twitter @unespacio830. Nuestra línea telefónica directa es 5526-230057 y 58 y también por WhatsApp 5548-407230. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital 830M. Esto es Un Espacio para Ti. Y les tenemos algunos datos. Mire, no hay ningún Andrés ni ningún Manuel para Papa. Entonces, Marcelo sí hubo, sí ¿no? lo podemos promover. Marcelo hubo 2, ¿sería tercero? Sor Marcela. Pero Marcelo no tiene, Sería Sor no tiene la Marcelo, ideología Sor de nuestro Marcela. señor presidente. Entonces, sí, efectivamente, no hay ningún Andrés ni ningún. Sería el primerísimo. Entonces, podemos promover eso. Pero bueno, por ahora tenemos a Ricardo Chu en la línea telefónica. Vamos a platicar con él de algunos temas de política actual. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Javier y Leana, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos. Oye, Ricardo, Igualmente. tú fuiste premio al político joven del año de la revista Valores, premio al liderazgo juvenil de la ONU, ganador del Global Democracy Award en Washington, en fin. Debes de conocer muy bien de política. ¿Cómo estás viendo las cosas políticamente rumbo a 2021? ¿Cómo se va a componer esa elección? Bueno, Javier, más allá de ver cómo se pueda componer una elección, veo un proceso electoral muy interesante, porque como bien sabes, en este proceso electoral del 2021 será un proceso especial. Primero porque vamos a tener 6 millones de votantes más de los que hubo en el 2018. Esto quiere decir que vamos a llegar a 96 millones de votantes. También después de la reforma del 2014, por primera vez habrá reelección de diputados. Tenemos un partido que domina el Congreso con 254 legisladores, que es Morena. En 10 estados habrá voto electrónico para los residentes en el extranjero y en el estado de Jalisco pues emitirá el voto migrante. Sin embargo, en la Ciudad de México, el Congreso de la ciudad derogó la figura del diputado migrante. Tenemos 15 gubernaturas en juego, un total de 3.528 representantes populares. Me parece que será un proceso electoral muy importante para saber si se le va a dar continuidad al programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador o si habrá alguna oposición en el Congreso. Que te voy a ser sincero, yo veo un poco complicado que vaya a haber una oposición real. O sea, ¿tú crees que las elecciones que sigue Morena y sus aliados, que son el PT y el Partido Verde, tendrán mayoría una vez más? No creo que vayan a tener una mayoría de 254 diputados, pero sí creo que van a tener mayoría. O sea, la primera minoría, digamos, ¿no? El grupo más grande, pero sin llegar a los 250, que es la mitad. Así es, Javier. Donde veo más interesante el panorama es en las gubernaturas, porque como bien sabes, se ha estado hablando un poco sobre una alianza entre lo que sería el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano y el PRD. Entonces, si tú haces un análisis de lo que viene para las 15 gubernaturas que hay en juego, hay encuestas en las que se menciona que con esta alianza se pudiera tener, Morena pudiera perder 8 gubernaturas, pero también se menciona que Morena pudiera ganar 11 de las 15. Oye, Ricardo, y una pregunta. Ya ves que el presidente está pidiendo que el tema de la revocación de mandato se pase al 2021. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo te voy a decir algo, Ileana. Para mí, a mí me encanta el tema de la revocación de mandato y te lo platico porque en alguna ocasión fui vicepresidente de un órgano latinoamericano, un órgano político latinoamericano, y para mí la revocación de mandato es meramente un proceso democrático directo. ¿Por qué es un proceso democrático directo? Porque el pueblo tiene la facultad o tiene la oportunidad primero de calificar, pero también de cesar de su cargo público a un funcionario mediante la votación. Oye, Hay Ricardo, que tomar en cuenta, dime. perdón, pero aquí no está la ley completa, ¿eh? O sea, no es revocas el mandato en el 22 y volvemos a una elección democrática donde eliges al presidente. No, si ves bien la ley,
está bien establecido quién queda como sustituto del presidente, que es el secretario de Gobernación y quien define el Congreso, y no implica nada democrático, implica, ahora sí que el que se le dé la gana dejar al presidente en turno, sin haber pasado por las urnas, sin haber pasado por ningún lado, se queda los últimos 2 años y medio a acabar la presidencia. No sé si eso lo ves democrático o no. Bueno, recordarás, Javier, que también en caso de la ausencia del presidente antes de los 2 años, también el Congreso es el que se encarga de nombrar al secretario de Gobernación como presidente interino para que llame a unas nuevas elecciones. Fíjate que hay algo bien interesante, que es lo que a mí me gusta y por eso estaba nombrando un poco el tema del cargo de la COPAL, no tanto en un tema de bloqueo, porque México sería el cuarto país en Latinoamérica que aprueba una revocación de mandato. El primer país es Ecuador, el segundo, que lo establece en el artículo 5 de su Constitución, el segundo es Bolivia, en el artículo 240 de la Constitución Política del Estado, el tercero es Venezuela, en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana, y la Ciudad de México también cuenta con una revocación de mandato. Híjole, pues comparamos con unas cosas terribles, perdón, pero casi nos comparas con Uganda o con la República Centroafricana que se comían a los bebés. No, o sea, estos países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, son un desastre total. Te voy a platicar qué es lo que a mí me parece interesante de la revocación de mandato en México y la revocación de mandato en los países latinoamericanos. Por ejemplo, la revocación de mandato en México se dice que ¿quién puede llamar a revocación de mandato? El presidente de la República, el 33% del Congreso de la Unión o el 3% de los ciudadanos, que estaríamos del listado nominal, que estaríamos hablando más o menos de 2.6 millones de ciudadanos. Pero, por ejemplo, países como Ecuador, países como Venezuela, países como Bolivia, se están pidiendo que sea el 15 o el 20% de la población los que llamen o soliciten una revocación de mandato. Pero además, lo interesante aquí es que, por ejemplo, hablemos de Ecuador, por ejemplo. Si tú ganaste por, no sé, 25,000 votos la elección, para que se lleve a cabo la revocación de mandato, tú tienes que llevar más de 25,000 votos como mínimo o un poco más. En México se te está solicitando nada más el 3%, o sea, prácticamente nada para un país que realmente pues es grande en cuanto a su población. Oye, Ricardo, ¿y tú crees Dime. que si se llega a dar la revocación de mandato en el 22, ¿se va Andrés Manuel o se queda a acabar su periodo? No creo que se vaya a ir. Esto no es un tema pro Morena. Yo soy una persona que se define como socialdemócrata. Sin embargo, considero que no, que Andrés Manuel no se irá si se somete a una revocación de mandato, porque sí, podemos ver una lucha fuerte de coches, a lo mejor pitando en los estados, afuera del Palacio Nacional, podemos ver tendencias en las redes sociales, pero se les olvida que México es un país que desafortunadamente es más pobre que burgués. Entonces, por un lado ves... Sí, no, continúa. Entonces, en las comunidades donde pues desafortunadamente no se tiene acceso a una red social, a internet o inclusive a un teléfono, un smartphone, pues es complicado. La gente, el plan de gobierno del presidente pues habla mucho sobre atender las necesidades de los grupos vulnerables, y por lo mismo es que yo veo un poco complicado en que el presidente pudiera perder una revocación de mandato. Sin embargo, ya no creemos en las encuestas, creemos que la mejor encuesta es el día D, y es el día en el que se manifestará el pueblo. Es un presidente que ganó con 30 millones de votos, y que el 3% que puede solicitar la revocación de mandato pues son 2.6 millones de habitantes. Correcto. Oye, Ricardo, ¿qué opinas sobre una elección en donde el ganador esté obligado a hacerlo con la mayoría absoluta? ¿Una elección qué, perdón? Donde el ganador esté obligado a hacerlo con Son las segundas, mayoría absoluta. Las segundas vueltas, digamos. Bueno, en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues fueron gobiernos donde se fue gobierno y en las elecciones intermedias les fue mal. Te voy a decir algo. También hay que tomar en cuenta que en esos gobiernos de los cuales yo te estoy hablando había una oposición real.
Hoy yo no estoy minimizando a nadie, no creo que haya enemigo pequeño, pero creo que los partidos políticos que llamemos los opositores el día de hoy, son partidos que cada día carecen más de credibilidad, al igual que todos los políticos, y que no tienen credibilidad ni una plataforma para poder generar un cambio real. O sea, es López Obrador contra los que no son de López Obrador. A ver, por un lado dices que Morena no ganaría la mayoría en el Congreso, por otro lado que López Obrador quizá podría mantenerse como mayoría en un revocatorio. Hablemos de las gobernaturas brevemente. ¿Cuáles son las más peleadas, que ves más peleadas o más extrañas rumbo a 2021? Yo veo muy peleado Nuevo León, veo muy peleado Querétaro, Tamaulipas y Baja California Sur. ¿Qué pasaría en estas, en tu visión? Bueno, según las encuestas, el PRI pudiera dar la sorpresa en Nuevo León, y los otros 3 estados serían nuevamente Acción Nacional. O sea, el PAN repite en Querétaro, en Tamaulipas, en Baja California y Nuevo León, muy interesante. El PRI, porque por ahí andaba, yo vi algunas encuestas que estaban en Movimiento Ciudadano, estaba en primer lugar o en segundo, y Morena primero, segundo también, dependiendo si va Tatiana Cloutier o no va. Y Samuel, el senador Samuel García, sí, por Movimiento Ciudadano, muy por arriba del PAN y del PRI, sí. Ambos. Y hay una nueva encuesta donde también mencionan a Adrián de la Garza como alguien que pudiera tener la gubernatura. Sí, incluso, sí, tiene razón, están arriba, pero no hay mucha diferencia entre los 4. Quizás sea una elección donde pueda ganar la gobernatura a alguien con menos del 33% de los votos. Con 30, hasta con menos del 30% de los votos pueden llegar a ganar la gobernatura si se divide muy estratégicamente el electorado. Además, en Nuevo León se pintan solos, O sea, ya son muy particulares, muy en cosas muy buenas, como el tema del trabajo, son muy trabajadores y muy duros, pero bueno, en temas electorales han votado por PAN, por PRI, por Independiente, por todo lo que se les ha venido enfrente. Este es un dato muy interesante, Javier, porque hoy el enemigo a vencer, bueno, no es el enemigo de hoy, es el enemigo de ya varios procesos electorales, es el abstencionismo. Entonces, en la preferencia de partidos, que mencionaba Mitofsky hace unos días, por ejemplo, le dan el 39.7 de preferencia electoral a Morena, pero también le dan el 23.6 a la gente que no va a votar por ningún partido o que no cree en ningún partido político. Así es. Entonces, el enemigo siempre a vencer es el abstencionismo. Ahora, algo más interesante, yo a título personal considero que el tema del COVID-19 es un asunto que va por lo menos para un año, en lo que se encuentra una vacuna preventiva y una cura. Y la parte económica puede quedarse aquí el resto del sexenio, Sí, no, pero espérame. ¿Cómo se van a llevar a cabo las campañas electorales en tiempos de COVID? Porque no puedes hacer eventos masivos. A lo mejor a nosotros, ¿no?, que nos gusta mucho estar en el mercado, conviviendo con la gente, yendo a las colonias populares y demás, pues eso se va a tener que eliminar. Vamos a tener que diseñar nuevas estrategias electorales para poder salir victoriosos en una elección. Ese también es un dato muy interesante, el saber cómo se van a llevar a cabo las campañas electorales el próximo año con esta lamentable situación del COVID-19. Eso va a ser muy interesante, Ricardo. Pues gracias, tenemos que irnos a Ricardo. corte. Te agradecemos mucho toda la información, es muy interesante lo que has dicho y en el futuro ojalá nos puedas seguir ilustrando con lo que tú conoces. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por el espacio, espero saludarlos personalmente muy pronto y el día que gusten invitarme nuevamente estoy más que puesto. Yo feliz de tener un espacio. Igual Seguro nosotros. que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a corte en esos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 00 57 y 58. Y por WhatsApp 55 48 40 72 30. Nuestras redes sociales son en Facebook Un Espacio para Ti 830, en Twitter @Un Espacio 830 y en YouTube como Un Espacio para Ti.